Muy bien, reciben todos un saludo a los de grado de segundo básico, secciones A y B del Colegio Nuestra Señora del Carmen. El día de hoy corresponde lo que es la clase número 7 del curso de matemáticas. Comenzamos. Vamos a empezar primeramente con un repaso acerca de lo que es una congruencia de triángulos que hemos visto en la clase anterior, en donde dos triángulos son congruentes cuando tienen la misma forma y el mismo tamaño, ya sea comparamos una con la otra, superponemos o sobreponemos, en este caso ponemos o colocamos una sobre otra otras y verificamos si son congruentes, si son iguales en cuanto a sus lados y ángulos. Muy bien, para denotar lo que es una congruencia en simbología, lo vamos a representar de esta forma. El signo igual y encima una viñeta. Muy bien, pasamos directamente a lo que son los criterios de congruencia. Los criterios de congruencia de triángulos son principalmente tres, donde encontramos lado, 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 LLL. Sabemos que cada triángulo tiene tres lados y tres ángulos, por lo tanto el primer criterio son los tres lados, lado, 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 que está representada con las siglas LLL. Y acá tenemos el segundo criterio, lado, ángulo, lado, LAL, las siglas. El tercer criterio es ángulo, lado, ángulo, AL, A, las siglas. Muy bien, ¿qué son criterios de congruencia de triángulos? Entendemos por congruencia o criterios de congruencia de triángulos que nos sirven directamente, nos dicen directamente que no es necesario verificar la congruencia que existe entre dos triángulos de los seis pares, en este caso de los seis pares de los lados, tres pares de los lados y tres pares de los ángulos. Según lo que hemos visto con ustedes en la clase anterior, teníamos que verificar cada lado si son iguales, si el lado de la primera, un lado de la primera es igual que un lado de la segunda, del segundo triángulo, y los demás, los dos lados, si son iguales y coinciden en cierta forma, y al igual que sus ángulos. En este caso tenemos tres pares de lados y tres pares de ángulos. Por lo tanto, la congruencia, el criterio nos dice que no es necesario verificar la congruencia de los seis pares de elementos, tres pares de lados y tres pares de ángulos. Bajo ciertas condiciones podemos verificar la congruencia de tres pares de elementos. Muy bien, en esta condición, con este criterio, vamos a analizar y a ejemplificar lo siguiente. El primer criterio donde nos dan en los lados de los dos triángulos. Aquí nos dice si en dos triángulos los tres lados de uno, son respectivamente congruentes con los del otro. Aquí encontramos los dos triángulos. Si medimos solo los lados, ya vamos a decir de que son triángulos congruentes. Vamos a medir esta parte, la base de este triángulo 6.5, la base del segundo triángulo 6.5, hay congruencia, y este lado que va del punto A al punto B mide 4.5, 4.3 centímetros, y este mide 4.3 centímetros. Muy bien, vamos a verificar en este otro lado. Ya sabemos de que es midiendo sus lados, ya podemos darnos cuenta de que son triángulos congruentes. Aquí hay 6 centímetros, aquí hay 6 centímetros, por lo tanto son triángulos congruentes. Muy bien, ya podemos decir lo siguiente. Vamos a denotar con la simbología de congruencia. Si nos damos cuenta, la línea que va encima de cada alfabeto, esto quiere decir segmento. Del segmento AB. Segmento AB tiene congruencia con el segmento XY. Segmento BC tiene congruencia o es congruente al segmento YZ. Segmento AC es congruente al segmento XZ. Muy bien, ya tenemos este primer ejemplo. Aquí nos dice del segundo criterio, que donde nos había dicho los criterios
no hay necesidad de medir esos tres pares de lados y los tres pares de ángulos para poder determinar si son congruentes. Mediante estos pasos de criterios podemos podemos definir si son congruentes los dos triángulos o no son congruentes. Muy bien, el segundo criterio nos dice donde encontramos lado, ángulo, lado, donde encontramos la medida de un lado, de un ángulo y de otro lado. Si en dos triángulos, dos de sus lados y el ángulo que estos forman son respectivamente congruentes con los del otro, van a ser, en cierto caso, triángulos congruentes. Muy bien, vamos a medir como lo hicimos con el primer ejemplo. Aquí encontramos un lado, aquí nos dan un lado, sería la parte, el lado pequeño de este triángulo. Aquí encontramos 3.7 centímetros, aquí la parte pequeña de este triángulo, el lado pequeño, tiene 3.5 centímetros. Vamos a medir el otro lado, que sería esta parte, porque el criterio es lado, ángulo, lado. Aquí encontramos 7.2 centímetros, aquí encontramos 7.2 centímetros. Muy bien, ya tenemos esos dos lados y son totalmente congruentes. Ahora que nos hace falta medir el ángulo, si nos dan esa condición tenemos que medir, porque es ángulo, lado, ángulo, lado. Muy bien, aquí forma un ángulo de 80, forma un ángulo de 90 grados. En este ángulo que nos dan, acá forma un ángulo de 90 grados de la misma forma. Por lo tanto, ya medimos los dos lados de ambos triángulos, dos lados y un ángulo. Ya nos dimos cuenta de que son congruentes. Ya en esta parte decimos que a partir del vértice AB es congruente con el vértice ED. AB, ED. Congruencia. Segmento BC tiene congruencia con el segmento EF. EF. BC, EF. Muy bien, y la otra congruencia es lo siguiente. El ángulo B es congruente al ángulo E. Muy bien, ya tenemos la representación de este otro criterio y tenemos el tercer criterio donde encontramos ángulo, lado, ángulo. Si en dos triángulos, dos ángulos y el lado entre ellos son respectivamente congruentes con los del otro. Aquí tenemos que interpretar, leer bien de la forma analítica a su forma gráfica, a la forma, la representación de su dibujo. Si en dos triángulos, dos ángulos, uno hacia la izquierda, uno hacia la derecha, y el lado entre ellos, el lado entre estos entre estos dos ángulos, son respectivamente congruentes con los del otro. Si son respectivamente congruentes con los lados, con el lado del otro. Si se dan cuenta, ángulos, el ángulo a la izquierda, derecha y entre ellos el lado. Muy bien, vamos a verificar, vamos a medir los lados que nos dan, el lado que nos dan. En este caso solo es un lado porque es ángulo, lado, ángulo. Son dos ángulos y un lado. Muy bien, tenemos acá 6.5 centímetros, 6.5 centímetros. El otro, el lado que nos dan. Y acá encontramos en cuanto a su medida angular, acá son 62 grados. Aquí encontramos congruencia, claro, estos son 62 grados. Vamos a medir este otro ángulo, porque esto es lo que nos dan. Esto mide 38 grados. Esto mide 38 grados, por lo tanto son
triángulos congruentes. Muy bien, en donde hay congruencia, aquí está la descripción. El ángulo A es congruente al ángulo P, congruente al ángulo P, AP. El ángulo C es congruente al ángulo R. El segmento AC es congruente al segmento RP o PR. Muy bien, esta es la tercera o el tercer criterio de congruencia entre los triángulos, de entre dos triángulos. Muy bien, vamos a tener algunos ejemplos. Primer criterio de congruencia de triángulos son lado, 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 L, L, L. Tenemos un problema. Construya un triángulo cuyos lados tengan las medidas de los segmentos que están a la derecha. Utilice regla y compás. Comparte los resultados obtenidos con otros estudiantes como son los triángulos. Muy bien, aquí necesitamos mayormente para poder identificar los lados un compás. Ya tenemos el compás. Ustedes van a trabajar con su compás cuando les dan las medidas de los lados que deben contener los triángulos, en este caso, dos triángulos para que tengan congruencia. Muy bien, como paso 1 vamos a hacer lo siguiente en la solución. Trace un segmento de longitud BC. Ya tenemos en esta parte, trace un segmento de la longitud BC. Sería en esta parte. BC. BC. Muy bien, ya tenemos este segmento trazada acá en el paso 1 y en el paso 2 tenemos que trazar un arco de radio AB, de radio AB. ¿Cuál de estas líneas sería acá? Muy bien. Trace un arco de radio AB con centro en B, con centro en B. Ahora tengo que partir desde el B. Vamos a dejar el metal, la punta del metal, acá el compás, y es con centro en B con las medidas de AB. Ya tengo esta descripción y vamos a empezar a trazar. Vamos a empezar a trazar. Si nos damos cuenta, quedaría de esa manera. Ya tenemos estas señas en la cual teníamos que trazar o tenemos que trazar un arco. Este es un arco, es la parte de un círculo AB. Ya tenemos el segundo paso y luego otro radio y tenemos que trazar otro arco de radio CA, o sea, tiene que tener la radio de esta parte. Vamos a minimizar el compás y vamos a dejarlo acá. Muy bien, tiene que tener la medida de esta línea. Muy bien, el otro arco tiene que tener la medida de esta línea porque eso es lo que me dicen. Y otro de radio CA con centro en C. Ahora la punta del metal de este compás tenemos que dejar en C. Y vamos a trazar el arco. Y si nos damos cuenta, nos queda de esa forma. Y ya vamos a marcar el punto donde tienen que cruzarse o hasta donde tiene que llegar la punta de este triángulo. Muy bien, ya tenemos en este caso el punto. Ya solo nos tocaría trazar líneas a partir de los puntos de llegada del segmento BC hasta el punto donde marcamos donde cruzaron los dos arcos. Muy bien, ya tenemos esa parte. Y
¿Cuál está solucionada acá? Vamos a identificar la intersección entre los arcos como A. Aquí está, como A. Aquí sería el punto A. Y acá en el paso 4, una los puntos para formar el triángulo ABC. ABC. Muy bien. El triángulo con vértice ABC. Ahí ya tenemos la solución. Si se dieron cuenta, con base a un compás y regla tenemos que trazar este triángulo. Y como ve, los triángulos coinciden en todas las medidas, es decir, sus lados y ángulos correspondientes son iguales sin importar la posición. Si trazamos en otra posición otro triángulo con los mismos lados, con la misma medida de los lados, van a ser congruentes, van a ser congruentes. Claro que sí. Tenemos como conclusión que el primer criterio de congruencia, dos triángulos son congruentes si sus tres lados correspondientes son congruentes. Este criterio se conoce como lado, 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 que en su representación en siglas LLL, triángulo ABC, es igual al triángulo DEF. El triángulo de vértices ABC es congruente al triángulo con vértices DEF si AB es igual a DE, si el segmento AB es igual a segmento DE, el segmento AC igual al segmento DF y el segmento BC igual al segmento EF. Aquí encontramos sus lados correspondientes y congruentes. Son sus lados correspondientes y congruentes. Muy bien. Vamos a ver la ejemplificación de segundo criterio, que es donde nos dan un ángulo, un lado y otro ángulo. Vamos a identificar los triángulos congruentes en el criterio ángulo, lado, ángulo, ALA. Muy bien. Vamos a construir un triángulo con las medidas de los ángulos y del segmento que están a la derecha. Utilice regla y transportador. Muy bien. Compare la respuesta o resultado obtenido con otros estudiantes, como son los triángulos. Vamos a verificar lo siguiente. Para hacer uso de lo que es este segundo criterio, vamos a aplicar los siguientes pasos. Tenemos que trazar el segmento de longitud BC. Ya lo tenemos acá. Esto es lo que extraímos de acá, lo que nos dieron en el planteamiento del problema. Acá tenemos la parte de solución. Trace un segmento de longitud BC. No importa, puede ser con la representación de otras letras del abecedario. Y acá tenemos lo siguiente, BC. Paso 2. Mida el ángulo B con el transportador. Vamos a tener que medir el ángulo B con el transportador. Esto es lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer. ¿Cuánto mide el ángulo? Esto mide 35 grados. 35 grados. El ángulo mide 35 grados como segundo paso. Ahora, mide el ángulo C. Tenemos el ángulo C. Ahora tenemos que medir el ángulo C. El ángulo del vértice C. ¿Dónde encontramos? Acá en esta parte. Bueno, ahora corresponde medir el ángulo C que tendría o tiene un ángulo de 112 grados. Tiene un ángulo de 112 grados. Ya tenemos este ángulo y el otro ángulo ya teniendo ya los puntos. Aquí nos dice como paso 4, una los puntos para formar el triángulo con vértices ABC.
Muy bien, vamos a tener que realizar lo siguiente. B nos dice que los triángulos coinciden en todas las medidas, es decir, sus lados y ángulos correspondientes son iguales, sin importar la posición. Muy bien, si nos damos cuenta es como manejar el transportado. Como les había dicho, tenemos que medir en cuanto a sus grados. Esto llegó a un ángulo de 132 grados, esto de 35 grados, y en la cual ya hasta donde llega sus ángulos conforme a eso, desde ahí tiene que partir, tiene que pasar la línea y acá arriba se juntan. Muy bien, acá tenemos la solución total y como conclusión podríamos decir que el segundo criterio de congruencia, dos triángulos son congruentes si dos de sus ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo, lado, ángulo, ALA. El triángulo con vértices ABC es congruente al triángulo con vértices DEF. Si el ángulo A es igual al ángulo D, el segmento AB es igual al segmento DE y el ángulo B es igual al ángulo E. Muy bien, ya tenemos aquí las representaciones. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado y ángulo. Ya tenemos la congruencia de triángulos entre esos dos. Ahora tenemos el tercer criterio, que es lado, ángulo, lado. Muy bien, si se dan cuenta aquí se altera lo que es el orden de criterios, pero manejémoslo como lado, 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 LLL, lado, ángulo, lado, LA, L, ángulo, lado, ángulo, AL, AL, A. Muy bien, tenemos el tercer criterio, donde nos dan el problema, tenemos que construir un triángulo utilizando las medidas de los dos segmentos y el ángulo comprendido entre ellos que están a la derecha utiliza regla. Compás y transportador. Vamos a comparar la respuesta o el resultado más adelante. En la solución tenemos los pasos. Trace un segmento de longitud BC. Aquí tenemos BC. Y aquí está dada en el primer paso de la solución. Paso 2. Mida el ángulo C. Tenemos que medir el ángulo C con transportador. Y trace un arco de radio CA. Como hicimos en el primer criterio en cuanto a sus lados. CA. Si lo tenemos acá. Tenemos que medir con el compás donde las puntas tienen que llegar a estos extremos de este segmento y tenemos que trazar un arco con esa medida acá desde este punto. Identifique la intersección del arco y el rayo del ángulo C. En esta parte tendríamos que dejar en la punta del compás del metal y acá el lápiz. Y desde acá tendríamos que trazar el arco y llega hasta donde llegue, ¿verdad? Si podemos trazar un círculo para poder verificar hasta donde llega la línea del triángulo, que en este caso es lado, ángulo, lado. Muy bien, donde llegó el grado de esta medición, ahí tendría que partir lo que es la línea y nos damos cuenta de lo siguiente. Como paso 4 tenemos que unir los puntos para formar el triángulo de los vértices ABC. Muy bien, tenemos lo siguiente como conclusión. En tercer criterio de congruencia, dos triángulos son congruentes si sus dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. Este criterio se conoce como lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. El triángulo con vértices ABC es congruente al triángulo con vértices DEF. Si AB es igual, si el segmento AB es igual al segmento DE, si BC, el segmento es igual al segmento EF y el ángulo B es igual al ángulo E. Muy bien, espero que hayan comprendido más que todo en cuanto a la aplicación de los criterios de los ángulos, y si van a tener dudas pueden enviarlo a través del medio donde tenemos comunicación.
y no duden en preguntar, realicen su trabajo en base a esta explicación y manden con tiempo los trabajos. Espero que hayan entendido y nos vemos en la próxima clase. Se cuidan.